Hola a todos, en esta ocasión vamos a montar este nuevo kit que se trata de un encendedor mediante un arco eléctrico de alta tensión que se alimenta a entre 3 y 5 voltios, produce una corriente de 3 amperios y el funcionamiento es a través de un circuito oscilante a una frecuencia de unos 20 kHz, que lo que hace es cuando pulsamos un interruptor genera un arco de 5 milímetros más o menos. Y bueno, lo que voy a hacer es montar el equipo y explicar cómo funciona en el esquema eléctrico para que entendamos cómo funciona y cómo se genera ese arco. Todos los componentes se montan sobre esta placa, que es muy sencillito. Está formado por un transformador que tiene este de aquí, tiene 3 hilos, el primario y el secundario, ¿vale? Que es, son estos dos de donde va a salir o donde se va a generar el arco eléctrico. Luego va este diodo de protección que va en el circuito que luego explicaremos. Incluye también un condensador de 16 voltios y 470 microfaradios. Un transistor de potencia NPN, que este es en concreto el TIP31C, que soporta en su base hasta 1 amperio y el colector hasta 3 amperios, creo que vi antes en el datasheet. Este diodo también soporta 1 amperio. Luego pues tiene una resistencia de, creo que son 35 ohmios y 1 vatio, porque va a soportar corrientes un poco altas. Realmente este circuito, pues la corriente de funcionamiento está en torno a 2,5 amperios. Y luego es el pulsador mediante el cual pues vamos a generar ese arco, ¿vale? Y aquí estas bornas para conectar nuestra pila o la alimentación mediante la cual alimentemos el encendedor, ¿vale? Como digo, voy a montarlo, explicamos el funcionamiento a través de un esquema de un circuito eléctrico. Intentaré mostraros en el osciloscopio cómo es la señal que se genera en el circuito resonante y luego vamos a ver cómo funciona. Bueno, el esquema que veis en esta pizarra corresponde al circuito del encendedor por arco eléctrico que vamos a montar en esta placa de PCB. Y antes de empezar a soldar quería que vierais un poco cuál es la estructura de este transformador, que tiene un diseño un poco especial y que yo creo que en el circuito se entiende un poco mejor, ¿vale? Si os dais cuenta, este transformador sería el equivalente a este que veis dentro del cuadrado de puntos rojos. Tiene 3 bobinas, la de salida, que es la que nos va a generar el arco eléctrico entre sus dos terminales A y B, que son estos de aquí, que correspondería a estos dos largos. Y luego vemos que este transformador tiene 3 cables más, que corresponderían a estos, al 1 que he marcado aquí en el circuito, el 2 y el 3. ¿Vale? Si os dais cuenta, no sé si se aprecia en el vídeo, uno de los 3 cables tiene a su vez 2 cables enrollados, que es este de aquí. Ese cable con los 2 cables enrollados correspondería al terminal 1 que vemos aquí, que es el que van al mismo punto, que es la alimentación, y que digamos son los que alimentan a la bobina. En la placa también está serigrafiada, que veis 2 rayitas, irían ese cable, por tanto lo tendremos que meter en el terminal del centro. Otro de los cables corresponde al circuito de realimentación de este circuito, que es el que va conectado al diodo, que sería el cable 2, y que corresponde a este cable del medio. Tampoco, no sé si ahí a ver si se puede llegar a apreciar. A su vez, estos 2 cables, uno es ligeramente más estrecho que el otro. Este de aquí es un poco más finito que este. Pues este finito correspondería al terminal 2, que va a la realimentación de este circuito a través del diodo, y será el que, una vez que pulsemos el pulsador, pues haga circular corriente por la base del transistor
y pase el transistor a modo de saturación, circulando toda la corriente entre colector y emisor. Y el tercer cable del transformador, que es un poquito más grueso, que es este de aquí, correspondería al terminal 3 que se conecta al colector del transistor. ¿Vale? Y ahora sí vamos a soldar todos los componentes y a ver cómo funciona. Vamos a ir colocando los componentes para soldarlos. El condensador, lo que hacemos es solo hay una posición posible, ¿vale? Es esta que veis aquí. Al lado negativo también tiene polaridad. Está indicado en la carita. ¿Vale? En los tres conectores. Viene indicado ligeramente y lo vamos a doblar justo por aquí para apoyarlo. ¿Vale? Bien sellado para que disipe bien el calor. Ya he soldado todos los componentes, solo me queda el transformador. Lo vamos a colocar de esta manera, de tal forma que el cable, que tiene dos hilos enrollados, va a ir al centro. Voy a meter, como los extremos ya están estañados, no voy a cortar nada y voy a dejarlo tal cual está. Vamos a dejar en el centro, metemos el que tiene hilo enrollado, el fino va a ir en este lado, voy a meterlo por aquí. Y el más grueso lo vamos a dejar en este otro lado. Queda así soldado. Y ahora lo que voy a hacer es recogemos aquí los cables y bueno, pues ya tenemos el dispositivo montado y para entender cómo funciona vamos a ver en el osciloscopio qué es lo que pasa cuando nosotros pulsamos el interruptor y por qué se genera este arco eléctrico. Para entenderlo voy a hacer uso del esquema eléctrico que vimos antes y vamos a ver aquí la señal. Antes de nada sí que es importante tener una cosa en cuenta. Cuando alimentéis este dispositivo, os decía al inicio que la corriente de funcionamiento está en torno a 2 amperios o 2,5 amperios. Por lo tanto, si lo intentáis alimentar con una fuente que no sea capaz de suministrar al menos 2 amperios, el arco que os genere en los dos terminales va a ser muy débil. Yo lo intenté alimentar con esta fuente que proporciona un máximo de 1,5 amperio más o menos y bueno, como os digo, el arco que se genera en los extremos es muy débil. Lo que estoy utilizando ahora es este cargador, que lo que hace es no deja de ser una fuente que suministra 5 voltios y es capaz de proporcionar hasta 2 amperios. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace que se genere ese arco. Antes de ver la señal en el osciloscopio vamos a entender un poco el circuito. Realmente este circuito se comporta como... es un circuito que nos va a generar una señal de oscilación con una frecuencia de 20 kHz. Esa frecuencia de oscilación, que viene dada por las características de este circuito, el valor del transformador, el condensador y el valor de la resistencia, nos va a generar una señal alterna que a la salida del secundario nos va a generar un arco eléctrico de alta tensión. ¿Vale? El modo de funcionamiento es el siguiente: cuando nosotros lo alimentamos con 5 voltios de continua y en el momento que nosotros pulsamos el interruptor y lo dejamos pulsado, por la base del transistor va a circular una corriente que va a hacer que el transistor pase a modo de saturación, de tal forma que entre el colector y el emisor se va a producir un pico de corriente. Ese pico de corriente, al circular por el condensador, la bobina, lo que va a hacer es va a generarse una señal de oscilación y esa señal va a ser amplificada, digamos, por el transformador, de tal forma que en la salida nos va a generar ese arco de alta tensión. Este diodo está un poco colocado a modo de protección, ya que, como sabéis, bueno, pues al final esto no dejan de ser bobinas que sabéis que se oponen a la variación de la corriente, de tal forma que si nosotros no tuviéramos este diodo
se podrían generar corrientes inversas que podrían dañar la fuente. Por esa razón tenemos este diodo colocado de... Vamos a ver este comportamiento en el osciloscopio y para ello voy a conectar la señal en el terminal del colector del transistor, entre el colector y el emisor, para ver cómo en el momento de pulsar este botón se genera esa corriente y esa señal oscilante que se va a ser amplificada por el secundario del transformador. He conectado en la patilla del centro, que es el colector, la señal del osciloscopio. Ya lo tengo alimentado y ya podéis ver en el osciloscopio que tenemos, nos está dando 5 voltios, ya que ahora mismo, como no tenemos pulsado el interruptor, la tensión en la patilla del colector es la misma que la de la fuente. He bajado la línea de tierra un poco hasta abajo del osciloscopio para que podamos ver bien la señal cuando pulsemos el botón, pero veis aquí que me está dando los 5 voltios de continua. Y si yo pulso el interruptor, veis que me genera esa señal de oscilación de 20 kHz más o menos, 24, y podéis ver cómo en el colector se están generando esos picos. Vamos a cambiar el disparador del osciloscopio. Vale, y aquí efectivamente podéis ver la señal de oscilación que nos está generando, que va a ser amplificada en los terminales del secundario y va a generar ese arco. Por supuesto, ni que decir tiene que hay que tener precaución, ya que entre estos dos terminales se están generando tensiones muy altas. La verdad es que en los datos, en las características no viene la relación de transformación de este transformador, pero bueno, en cualquier caso que sepáis que son valores de alta tensión, pues los contactos pueden ser peligrosos, ¿vale? Si veis aquí, este arco es capaz de prender un papel, ¿vale? Así es que, pues bueno, simplemente que tengáis cuidado y nada más. Esto es todo, espero que os haya servido útil y os resulte interesante. Y ya sabéis, si es así, darle al like y suscribiros.